¡Argivos! ¡Arriba esos escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. ¿De dónde surgió el hombre? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde que empezó a tener conciencia de sí misma. Cada pueblo, cada cultura, cada mitología ha intentado dar una respuesta a semejante interrogante, y los griegos no fueron la excepción. En la mitología griega, de hecho, existen varias versiones e incluso varios tipos de hombres, dependiendo de la época en la que nacieron. En un primer momento estaban aquellos que surgieron de la madre tierra durante la Edad de Oro, y luego aquellos creados por los olímpicos en la Edad de Plata. Pero cuando todos estos perecieron, los dioses comprendieron que debían repoblar el mundo con una nueva estirpe. He aquí donde aparece la importante figura de un titán de segunda generación, un titán que moldeó a la humanidad a semejanza de los dioses y que la protegió nada menos que de Zeus, como un padre que defiende a sus hijos. Hoy hablaremos de el castigo de Prometeo y el mito de Pandora. Nacido de Jápeto y de la Oceánide Clímene, Prometeo era el titán de la previsión y la sagacidad. Tenía como hermanos a Atlas y Menecio, y mientras uno fue castigado con soportar el peso del cielo, el otro acabó muerto, fulminado por un rayo de Zeus. Prometeo también tenía otro hermano llamado Epimeteo, al que convenció para pasarse al bando de los olímpicos durante la Gran Guerra y salvar así el pellejo. Otras versiones, sin embargo, hacen de Prometeo hijo de Gea, o tal vez de Temis. Fueran como fuesen sus orígenes, Prometeo fue muy respetado por los dioses debido a su prudencia y buen juicio, y desde un buen principio Zeus contó con su consejo para reinar sobre los demás. Fue por eso, y porque además se trataba de un artesano consumado, que Zeus le pidió que moldeara nuevas criaturas para repoblar la tierra. Y es que la guerra de los dioses había provocado un verdadero cataclismo sobre el mundo, y muchas especies se habían extinguido. Se acercaba entonces el nuevo advenimiento de la humanidad. Los primeros hombres que habían nacido de la tierra durante la era de los titanes habían muerto ya, sumidos en un sueño eterno. Sus cuerpos habían vuelto a los suelos para nutrir de regreso a la madre tierra, y sus almas, demasiado elevadas para morar en las tinieblas del Hades, se convirtieron en espíritus bondadosos. Hubo entonces una segunda humanidad creada por los olímpicos, pero los males del mundo los corrompieron y los volvieron arrogantes e insolentes, por lo que Zeus decidió eliminarlos sepultándolos bajo tierra, y decidió empezar de nuevo. Para ello, encerró a los espectros maliciosos en una ánfora creada por Hefesto para que no afectaran a la nueva humanidad, y confió esta urna al cuidado de Prometeo, al tiempo que le pedía que creara nuevos hombres. Prometeo aceptó entonces crear una tercera humanidad, dejándole a su hermano Epimeteo la tarea de crear al resto de los seres vivos. Contaban para ello con abundante arcilla de un torrente sagrado de la Fócida, y con atributos que eran regalos de los dioses, como la vista, el olfato, el oído, el pelaje o anchas alas. Y finalmente los olímpicos soplarían sobre las figuras el hálito vital, para así insuflarles vida. Así es como los seres vivos fueron creados a partir de los 4 elementos: del agua y de la tierra, que formaron el barro moldeador, del fuego, con el que se horneó la arcilla, y del aire, que fue el aliento vivificante de los dioses. Aunque otras fuentes sostienen que al momento de moldear a los hombres, Prometeo no usó agua para la arcilla, sino lágrimas. Pero los atributos, esos, eran los mismos para todos. Epimeteo, sin embargo, terminó sus obras de manera torpe y apresurada, y dispensó tantos dones de forma descuidada, que cuando Prometeo fue a echar mano a ellos, se encontró con que poco y nada quedaba para los hombres, salvo la inteligencia. Es por esta razón que los animales aventajan al ser humano en cuanto a olfato, vista y otros sentidos, pero el hombre, al ser más inteligente, termina imponiéndose a ellos. Prometeo se desanimó de todas formas. Su gran obra
esa imagen hecha a semejanza de los dioses, capaz de alzar la cabeza del suelo y ver las estrellas, quedaría desprotegida ante la intemperie, sin pieles con que cubrirse, sin alas para volar, sin garras para cazar. Pero el titán padre de la humanidad no dejaría las cosas como estaban. Después de que los dioses soplaran el aliento vital sobre las figuras de arcilla y las dotaran de vida, Prometeo robó las artes de Atenea y Hefesto, así como el fuego que ardía en el carro del sol, para dárselos a los hombres, de modo que pudieran calentarse, pensar, crear y volverse criaturas civilizadas, criaturas que fuesen dignas de su imagen y apariencia. En un primer momento, los dioses dejaron que Prometeo hiciera tales cosas. Pero todo tiene un límite, y bien pronto el titán, pese a preverlo todo, abusó de la confianza que los olímpicos le tenían. Esta nueva raza de seres humanos, los cuales eran todos hombres, era incapaz de vivir de los frutos que brotaban de la tierra, como las anteriores edades de oro y plata. Por ello, debían trabajar los suelos y criar ganado para su sustento, y como agradecimiento a los dioses dadores de vida, ofrecían cruentos sacrificios animales. Pero había un problema: las víctimas eran entregadas completamente a las llamas, pues así había sido el pacto que Zeus impuso a los hombres para que pudieran vivir entre los dioses. Los hombres, por tanto, no se quedaban con nada, y eran muchas las veces que terminaban pasando hambre y miseria. Prometeo, que cuidaba a la humanidad como un padre y le enseñaba sus artes, decidió intervenir. Y como sabía que los olímpicos jamás cederían ante semejante asunto, tramó un ardid con el que engañar nada menos que a Zeus. El titán marchó a Mecone, sitio que algunos dicen sería Sición en el Peloponeso, y allí sacrificó un buey y lo despellejó, destripó y troceó, separando todas sus partes. Tomó primero las rojas carnes, las vísceras y el cuero, y escondió todo eso dentro del estómago del animal, de modo que pareciese una masa informe y asquerosa. Luego recogió los huesos y los tendones y los ocultó debajo de la blanca y suculenta grasa, y colocó ambas ofrendas sobre dos rocas e invocó a Zeus para que se le apareciese. Prometeo le planteó su preocupación por la humanidad y le pidió al rey de los dioses que eligiera una de las dos ofrendas para que los hombres quemaran de ahora en más, quedándose así con lo que Zeus no escogiera. El rey de los dioses contempló primero el estómago poco apetitoso y luego la brillante grasa. Se rió de la oferta de Prometeo y se decidió por esta última. Pero quien ríe al último, ríe mejor. El titán reveló el engaño, quitando la grasa y enseñando los huesos y tendones, mondos de carne. Esto sentaría un precedente y una costumbre para la humanidad. A partir de ese momento, los hombres podían quedarse con la carne y las pieles de los sacrificios, mientras que quemarían para los dioses los huesos envueltos en grasa. Algunos dicen que Zeus previó el ardid y aún así se dejó engañar, ya fuera porque tenía pensado ceder parte de la víctima a los hombres o porque realmente tramaba terribles acciones contra ellos por haberse atrevido a adorar más a Prometeo que a él mismo. Fuera como fuese, Zeus se enfadó con Prometeo y castigó a los hombres, quitándoles toda previsión sobre su futuro y privándolos del fuego, volviendo a la humanidad a quedar desamparada ante los elementos y haciendo que el favor de Prometeo fuese inútil, ya que ahora no podrían asar la carne de los sacrificios. Sin duda el engaño no había salido como el titán esperaba. Sus esfuerzos no solo habían sido en vano, sino contraproducentes. Su intervención había regresado a la humanidad a la desesperante situación inicial. Había cometido un gran error al pretender engañar a Zeus, pero no podía dejar las cosas como estaban, no podía darse por vencido. Para combatir la incertidumbre del futuro y la certeza de la muerte, Prometeo le dio a los hombres la esperanza. Y para regir su conducta y evitar que se ganaran aún más el odio de los dioses, introdujo entre ellos a Aletia, la verdad. Pero respecto al fuego, ya lo había robado una vez. ¿Podría acaso hacerlo de nuevo? Prometeo sabía que no había alternativa. Si quería que la humanidad sobreviviese a la oscuridad y el frío, debía recuperar el fuego. Pero Zeus
esta vez no lo perdonaría. El titán había tirado demasiado de la cuerda y en el Olimpo no se hablaba de otra cosa que de su inminente castigo. Aún así, aún a sabiendas de que sus acciones no le depararían sino un triste final, Prometeo decidió robar el fuego otra vez. Subió al Olimpo de noche, cuando todos los dioses dormían, y se escabulló entre las sombras hasta la fragua de Festo. Burló a las crisócoras que hacían de centinelas, y tomó un tizón de la forja que metió dentro del tallo hueco de una cañaheja, y antes de que amaneciera, bajó del cielo rumbo a la tierra de los hombres. Se encaminó sin perder tiempo a la región de Ftía, donde el hijo que había tenido con los Ciani de Pronea gobernaba a los hombres distribuidos en pequeñas aldeas. Dicho hijo se llamaba Deucalión. No era este su único descendiente, pues también había engendrado con la pleya de Seleno a Lícoro y Quimereo, aunque se dice que su verdadera esposa era la Ociánide Hesíone. Fuera como fuese, Prometeo despertó a Deucalión, le entregó el tizón y le pidió que se apresurara a distribuirlo entre los hombres antes de que los dioses se diesen cuenta. Y le advirtió además que estuviera preparado, pues Zeus no tardaría en castigarlo no solo a él, sino a toda la humanidad. Deucalión, tan sorprendido como aterrado, le preguntó de qué manera podía esperar semejante castigo. Prometeo le respondió que Zeus ya había eliminado una vez a la humanidad, sepultándola bajo tierra, por lo que esta vez seguramente la arrasaría bajo las aguas. Era eso todo cuanto podía ver del futuro. Deucalión hizo lo que su padre le dijo y repartió el fuego entre los hombres de su aldea, y estos, a su vez, a sus vecinos, hasta que pronto, en menos de una generación, la humanidad entera volvió a disponer del fuego. Ahora bien, es importante aclarar una cosa. El primer fuego que tuvo la humanidad, ese que Prometeo había robado del carro solar, era el que surgía espontáneamente por el incendio de los bosques, causados a veces por los rayos de Zeus. Pero este segundo fuego, robado de la forja de Festo, era un fuego técnico, un fuego que los hombres ahora podían encender a voluntad, frotando maderos o prendiendo yesca. En pocas palabras, habían aprendido a encender su propio fuego. Esta vez, los dioses no se lo quitarían tan fácilmente. Zeus y los demás olímpicos contemplaron cómo el mundo bajo sus pies se iluminaba con miles de luces y hachones. Pero nadie se sorprendió. Sabían quién había sido el culpable y se sentaron a esperar a que el rey de los dioses hiciera su próxima jugada, la cual llegaría de forma despiadada. La ira de Zeus hacia Prometeo no hizo sino aumentar. ¿Cómo era posible que el titán se hubiese atrevido a insultarlo de semejante manera, no una, sino 2 veces? Le ordenó a Kratos y a Bia, la fuerza y la violencia respectivamente, que capturaran a Prometeo y lo trajeran de inmediato ante su presencia. Por más titán que era, Prometeo no pudo hacer nada contra los agentes de Zeus, que terminaron reduciéndolo a golpes y arrastrándolo de regreso al Olimpo. El rey de los dioses lo juzgó delante de todos los olímpicos, encontrándolo culpable no solo de robo, sino de impiedad y desobediencia, condenándolo a sufrir un castigo eterno. De nada sirvieron las quejas y súplicas de Prometeo. De nada sirvió que le recordara a Zeus que él y su hermano habían traicionado a los de su estirpe, a los titanes, para pelear junto a los olímpicos en la titanomaquia. Algunas versiones, de hecho, dicen que fue Prometeo y no Gea quien recomendó a Zeus que liberara a los cíclopes hecatónquiros del Tártaro para torcer así el desenlace de la guerra. Pero Zeus tuvo corazón de hierro y mandó a Hefesto que lo encadenara a una gran roca en la cima del Cáucaso, una montaña tan escarpada como inaccesible, ubicada en el extremo oriental del mundo. Allí, en aquel pico helado y desolado, donde nadie lo iría a gritar, un águila enorme y monstruosa llamada Etón, engendro de Quidna y Tifón, o bien de Gea y el Tártaro, le devoraría el hígado, sede de las emociones para los antiguos griegos. Y como Prometeo era inmortal, el órgano se regeneraría por las noches, solo para que el águila regresara cada día para repetir la tortura, en un interminable ciclo de dolor. Se dice que su tormento estaba destinado a durar 30.000 años, pero la verdad es que su encadenamiento no llegó a tanto,
y más temprano que tarde se vio libre de sus cadenas. Sobre la liberación del titán existen 3 versiones. En una fue Heracles quien mató al águila Etón y puso en libertad al titán con la condición que le revelara cómo llegar al jardín de las Hespérides y conseguir así las manzanas de oro. Se cuenta que Zeus pudo haberlo impedido, pero no vio con malos ojos que su hijo favorito liberara a Prometeo, ya que ello llenaría de gloria imperecedera a Heracles. En otra versión, Prometeo solo sería liberado si algún dios decidía ceder su inmortalidad por él, cosa que no ocurriría jamás. Pero el destino quiso que Quirón, el primer centauro, sabio y sempiterno, sufriera una herida provocada por una flecha de Heracles, envenenada con la sangre de la hidra. Como Quirón era inmortal, el veneno no lo podía matar, pero le causaba dolores indecibles, dolores que, a pesar de todos sus conocimientos en medicina, era incapaz de curar. Al final, agobiado por el sufrimiento, el centauro decidió entregar su inmortalidad a favor de Prometeo, para así poder morir y liberarse de su propio tormento. Sin embargo, Prometeo debía seguir encadenado a la roca de alguna manera, por lo que Festo confeccionó con uno de los eslabones de la cadena un anillo de hierro en el que engarzó un trozo de la piedra para que siempre llevara consigo. Finalmente, en una tercera versión, se dice que Prometeo una vez oyó a las moiras murmurar que sobre una Nereida pesaba una terrible maldición, que no era otra que el hijo que pariera sería mucho más poderoso que el padre, quienquiera que éste fuera, lo que desataría terribles consecuencias para el mundo. Dicha Nereida era Tetis, la misma ninfa marina que una vez pretendieron Poseidón y Zeus al mismo tiempo. Prometeo se guardó el secreto por siglos, pero ya cuando la tortura en la cima del Cáucaso quebró su determinación, le dijo a Zeus que le revelaría la maldición de Tetis si lo liberaba del tormento. Y el rey de los dioses, temiendo sufrir el mismo destino que Urano y Cronos, así lo hizo. Prometeo le aconsejó entonces a Zeus que desposara a la Nereida con un mortal, para que, llegado el momento de cumplirse la profecía, el hijo que engendrara estaría destinado a morir. Dicho hijo sería Aquiles. En agradecimiento, el rey de los dioses ordenó que fuese al fin desencadenado. En otras fuentes, sin embargo, Prometeo no cedió ante el dolor y mantuvo el secreto hasta el final. Zeus, enfurecido, envió una tormenta de rayos que terminó por sepultar al titán bajo el Cáucaso. Fueran como fuesen las causas que pusieron en libertad a Prometeo, todos estos hechos ocurrieron demasiado tarde para salvar a la humanidad de su peor desastre. Y es que Zeus no se había contentado solo con castigar al titán por su atrevimiento. Los espíritus que habían corrompido a los hombres durante la Edad de Plata serían nuevamente puestos en libertad, de la mano de una criatura que los poetas llamarían el Bello Mal. Con el castigo de Prometeo consumado, ahora le tocaba el turno a la humanidad de aprender la lección. El rey de los dioses era Zeus, no Prometeo, pese a todo lo que les había dado, pese a todo lo que se había sacrificado. Solo había una manera de hacer que los hombres comprendieran. Debía introducir algo nuevo entre ellos, a una criatura hermosa y perfecta que, sin embargo, desataría el caos en la humanidad. Zeus, entonces, ordenó crear a la primera mujer. Le pidió a Hefesto que modelara una mortal a imagen y semejanza de las deidades del Olimpo, y a los demás dioses que arrojaran sobre ella sus diversos dones. Así, Afrodita y las Cárites le concedieron la belleza y la seducción. Atenea, el arte en el telar y las manualidades. Las musas, la dulce voz y la danza. Y Hebe, la lozana juventud. Las horas la vistieron con fino peplo, y Peito la adornó con un collar de oro. Pero cuando le llegó el turno a Hermes, este, por expreso pedido de Zeus, insufló en ella la curiosidad, el engaño y la mentira. Finalmente, Zeus sopló sobre la figura y la dotó de vida. Esta primera mujer recibió el nombre de Anesidora, pero como contaba con los regalos de todos los dioses, se la conoció mejor
como Pandora. Zeus mandó a Hermes que llevara a esta mujer a la casa donde vivía Epimeteo, como una especie de compensación por la suerte sufrida por el hermano. Antes de ser capturado y encadenado, Prometeo había advertido a Epimeteo que no aceptara ningún regalo que proviniese de Zeus. Pero Epimeteo, a pesar de las advertencias, admitió a Pandora para que fuese su esposa, ya que temía provocar la ira del rey de los dioses. Demasiado tenía ya con ser hermano del titán, al que todos señalaban como un traidor y un ladrón. Al principio, el matrimonio entre Epimeteo y Pandora no trajo problemas para nadie, y al poco tiempo la mujer dio a luz a una niña que llamó Pirra. Pero en casa del titán aún se encontraba el ánfora que Zeus le había dado a Prometeo para que la cuidara. Epimeteo, que sabía lo que la vasija contenía, le advirtió a Pandora que no la abriese por nada del mundo, ya que dentro se escondían cosas que nadie podía explicar ni contener. Pandora fue obediente y se abstuvo siquiera de acercarse a la vasija, pero con el paso del tiempo, en su corazón empezó a arder la curiosidad y la intriga. Si los dioses, como se decía, detestaban a la humanidad, ¿qué sentido tenía encerrar todos los males que la afectarían? ¿Qué tal si dentro del ánfora, en cambio, no había males, sino todo lo contrario? Al final, la curiosidad y la perfidia que Hermes había insuflado en su pecho por orden de Zeus fue más fuerte que la prudencia, y un nefasto día, un terrible día, mientras Epimeteo dormía, Pandora quitó la tapa del ánfora para ver qué había en su interior. La mujer no llegó siquiera a echar un vistazo en su interior, pues los demonios que los dioses habían atrapado salieron rumbo al mundo exterior para volver a causar estragos en la humanidad. Finalmente, la voluntad de Zeus había cumplido, y ahora los hombres, por haberse atrevido a adorar a Prometeo y apropiarse del fuego, estarían destinados a sufrir enfermedades, dolores, hambre, debilidad y vejez, ruina e insensatez. Pandora, desesperada, intentó volver a colocar la tapa, pero lo hizo demasiado tarde. Todos los espectros habían escapado ya, y la única que había quedado atrapada en su interior fue Elpis, la esperanza, el único espíritu amable entre tantos males. Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Algunos cuentan, sin embargo, que Pandora murió ni bien liberó a los demones, lo mismo que Epimeteo, que nunca se enteró del motivo de su muerte. Por otra parte, una versión sostiene que el ánfora no contenía los males, sino las bondades, y que al abrirla, Pandora permitió que éstas se regresaran al cielo, lejos de los hombres. Cabe aclarar que los poetas nunca se refirieron a la vasija como la caja de Pandora. El término caja, de hecho, surgió en el Renacimiento por una confusión en la traducción de la palabra pithos, que designa una vasija grande, con pixis, que es un tipo de caja cilíndrica. Fuera como fuese, los hombres estaban ahora condenados, y Pandora, la primera mujer, había sido el instrumento del infame castigo divino. Con todo, los dioses aún tendrían deparado otro castigo para la humanidad, el castigo definitivo, aquel que la empujaría al borde de la extinción. Me refiero al diluvio que Prometeo había predicho. Pero hablaremos de ello en otro momento. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro profundizaremos en el origen de la humanidad y hablaremos del mito de las edades. Si les gustó el contenido... Esperen, no se vayan. Si bien es cierto que en el próximo encuentro hablaremos sobre el mito de las edades, lo cierto es que el próximo sábado inauguraremos una nueva sección en el canal, con un nuevo formato y una nueva temática. Si quieren saber de qué se trata, no se pierdan el próximo video. Ahora sí. Pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Cáirete. La mujer no llegó siquiera a echar un vistazo, pues los demonios salieron como un huracán rumbo al mundo. Finalmente, la voluntad de Zeus había cumplido, y los hombres ahora... ¿Cómo era?
estarían destinados a sufrir dolores